El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Primeros humos me los di yo el 13 de julio, sábado del año 2002. Ya yo tenía carro, trabajaba en Ritmo 96 los fines de semana y tenía mala influencia en mi vida. Entonces, ese fin de semana salimos a beber y nos fuimos a una discoteca que había en la zona colonial que se llamaba Nowhere. Bárbaro. Ahí me di un humo de todo lo que tenía colores que servía en ese bar. Yo no bebía cerveza todavía. No era lo suficientemente hombre. Estaba demasiado influenciado por los pájaros y bebía tragos de colores. Así que si tú eres pájaro y estás bebiendo tragos de colores, sal de ese mundo. Entonces me acosté a dormir y a las 8 de la mañana, llegué a mi casa a 2 de la mañana, 1:30, a las 8 de la mañana, sintonicé el canal 37. ¿Qué era el canal 37? El canal más importante de noticias del Caribe, CDN. Así es. El segundo canal en abierto en América completo, dedicado a 24 horas a la noticia. Primero ese mérito lo había tenido Venezuela con Globovisión en el 94. ¿Y con qué noticia me encontré? Bueno, me encontré con el fallecimiento del hombre más importante del siglo XX para la política en la República Dominicana, Joaquín Balaguer. Yo debo decir que yo fui criado para odiar a Balaguer. Yo nací en el seno de una familia PRDista. Mi abuelo era PRDista, mi abuelo era trujillista y después era balaguerista, pero mi abuelo murió mucho antes de yo nacer. No era tan trujillista, era que había que serlo. No era de que tú eras manifiestamente trujillista, sino que tú en tu casa tenías que tener un carnet del partido, una vaina de Trujillo y decir que Trujillo era bueno. Pero mi abuelo no era tan trujillista, él era más, mi abuelo coqueteó con el comunismo, peor todavía. Pero murió 3 años antes de yo nacer y no pude conocerlo, el padre de mi madre. Entonces, yo fui criado en un entorno PRDista, todos mis tíos PRDistas, mi papá era balaguerista, pero yo no le hacía mucho caso a papi, porque papi era un hombre que yo entendía de ideas erradas, entendía yo. Y fui criado para odiar a Balaguer. Y así, la gran parte de mi vida, hasta que, como dice la canción de Juan Gabriel, hasta que te conocí, hasta que empecé a llenar la ignorancia con conocimiento y a discernir el fanatismo de los hechos. Y obviamente en ese proceso empezó a crecer en mí una curiosidad por el personaje que me llevó hasta la admiración que hoy manifiesto por Joaquín Balaguer, que hoy se cumplen 21 años de su muerte. Indudablemente el país que somos hoy no habría sido posible sin la determinación y la participación de Joaquín Balaguer, el político más importante, mire, por encima de cualquier otro del siglo XX para la República Dominicana. Y usted puede discutir, no, que el ideario de bochista, etcétera. Bosch era un romántico, un tipo con unas ideas aéreas y unas vainas que sus mismos seguidores tuvieron que poner a un lado las ideas de Bosch y apegarse a las prácticas y a la filosofía política de Joaquín Balaguer. Eso les permitió a ellos gobernar 20 años. Hablo del PLD. Muy bonito, muy romántico y todo eso, pero no pasa de ser pura y simple poesía. Y usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, porque lamentablemente aquí tenemos en los medios de comunicación y en todas partes a una playa de periodistas que han salido de las principales academias de este país, que todas son comunistas. Las escuelas de comunicación de aquí, todas son comunistas. No digo socialistas, no, comunistas. Todo el que estudia comunicación aquí sale hippie. Esa es la verdad. Y a Balaguer me hizo reconocerle su estatura un profesor de historia que tuve en la UAS. Que más que un adoctrinador, era un tipo que nos enseñó a pensar y a cuestionar los hechos conociéndolos. Me hizo leer la biografía de Mella y por qué Mella era el hombre, según él, y yo así también coincido con él, por qué Mella era el hombre más importante
de la independencia. Decía él, si Mella no se da ese humo, aquí no hubiera independencia. Entonces hay que reconocerle a Mella el que él se le fuera la guagua celebrando su cumpleaños del 25 hasta el 27 y aquí se peleó por eso, decía mi profesor. No te la cuentan así la historia y yo así le gané el respeto a Mella. Hay una biografía de él, ojalá yo encuentre el libro, que al final de ese libro, que es una de las biografías más completas y mejor investigadas de Mella, tú terminas con lágrimas en los ojos porque fue un mártir, de verdad. Duarte también lo fue. No estoy reduciendo la estatura de Duarte. Pero lo de Mella no tuvo madre. Bueno, tuvimos 3 padres de la patria, Mella, Sánchez y Duarte, que terminaron de formas diferentes sus vidas, pero tal vez no similar a otros libertadores de otros países. Hasta en eso, nosotros hemos sido un país sui generis. Volviendo a Balaguer, hoy se cumplen 21 años. Y yo sé que mucha gente lo han enseñado a odiar a Balaguer y lo han hecho sentir que aquel periodo difícil, duro de los 12 años. Balaguer fue un maldito, un desgraciado, que desapareció gente, que mató. Miren, todo eso es fábula. Es verdad que aquí en los 12 años mataron pile gente. Es la verdad. Pero decir Balaguer mandó a matar es como que tú estabas ahí. En el momento histórico que vivía la República Dominicana y América y Occidente, donde 2 grandes bloques ideológicos, por un lado Estados Unidos encabezando, con la CIA mochando cabeza y por el otro carcomiendo corazones e igualmente también matando gente, la Unión Soviética, era muy difícil en ese momento usted decir que era de un bando o del otro. No importa, usted podía ser balaguerita y usted ya era un cagao para ciertos sectores. La historia no es tan sencilla como pasar 3 páginas de un libro. Fueron 12 años luego de 5 años de inestabilidad social y política en República Dominicana luego de la caída de la dictadura. Y hay quienes nos quieren hacer pensar y creer que la historia se reduce a buenos y malos. Como vi en esta semana a decir a alguien en una entrevista, en una guerra no hay buenos y malos. En una guerra no hay buenos y malos. Esto no se reduce a como es una historia. Ni Balaguer era el villano de una película. Fue el que encaminó la transición política, económica y social para llevarnos a lo que somos hoy en República Dominicana. Él fue que lo hizo. Y sabía que tenía que sacrificar su legado histórico. Y aún así lo hizo. Y yo tuve que aceptar eso. Y a usted le van a decir que Balaguer mató, que el diablo, que él mandó a matar. Que no. Señores, no era fácil. En un país donde acababa de salir de una dictadura 5 años después de 31 años de una dictadura. Había una cultura instalada que todavía hoy, remanentes de esa cultura, aquí están todavía vigentes en República Dominicana. Y tratar de instalar una idea o un ideario distinto al que había. Obviamente no fue exclusivamente responsabilidad de él, pero fue el que tuvo los cojones de asumir la responsabilidad. Pues aquí hubo uno que se fue huyendo porque le dijeron 2 vainas en la base aérea de San Isidro. Se montó un avión y se fue a Puerto Rico. Esa es la verdad. Y hubo otro que cada elección se sentaba en una habitación y negociaba una vaina. Entonces, aquí no han contado la historia como es. Y todo se reduce a Balaguer es malo. No me crea a mí, haga lo que yo hice, conozca la historia, investigue sobre la historia y luego hágase un juicio sobre la historia. No deje que 3 come mierda comunistas que están frente a una cámara le digan a usted cómo pensar. Son las 7:18. Es el ritmo de la mañana. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. HIMS Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Medrano.